Su pasión por las letras inició desde pequeña. Escribía su día a día plasmando sus experiencias y sentimientos en su diario, y su mente se emocionaba al pasar cada hoja de los libros que leía. Uno de los primeros que leyó fue El viejo y el mar, de Hemingway, obra difícil para una niña de 9 años. En los primeros libros que le di, le comenté yo que leer un libro creaba en su mente a los personajes, que era más divertido que ver una película. Al leer el libro, se imaginaba los paisajes, todo, y creo que desde ahí tomó la lectura con un fervor, que eran libros y libros, y yo le compraba y se acababa uno y se acababa el otro. En fin, creo que todo eso le sirvió para esa imaginación. Creo que nace sobre todo de leer. En casa de mis padres siempre hubo libros y yo tenía acceso a ellos, y pues leyendo fue como me empecé a interesar en cómo esos autores o escritores contaban las historias. Y pues así traté de imitarlos desde un inicio, cuentos de niños, y luego poco a poco escribiendo, por ejemplo, mis diarios. Yo tengo un vicio que es precisamente juntar libros, no los leo todos, los selecciono, y yo creo que a Carla, el hecho de ver en mi casa desde que era soltera, ver una biblioteca muy vasta y muy completa, creo que eso la llevó a también hacer su propia biblioteca. Mi mamá de niña me decía que era mucho más interesante leer un libro que ver una película, por ejemplo, porque usas la imaginación, y yo creo que no hay niño que no tenga imaginación, y es un gran recurso que ellos pueden hacer mucho más útil en su vida si siguen leyendo y por lo tanto imaginando. Y bueno, además aprendes muchas cosas. Carla fue una niña muy inquieta y traviesa. Su mamá era su cómplice en las travesuras que hacían, y siempre terminaban riendo de sus locuras. Estando en andadera, porque ahora creo que no recomiendan las andaderas, estaba su hermano, que le lleva 3 años, y me gritaba a su hermana: mamá, mamá, Carla me está molestando. Ay, pues yo decía, ¿cómo que la chiquita, qué le puede molestar al otro? Me escondí tras la ventana, iba en la andadera, le jalaba el pelo a su hermano, iba y se escondía en la andadera. Estaba muy chiquita, muy traviesa. Muy latosa. Era muy inquieta, muy preguntona y berrinchuda, igual que su mamá. Pero tenía una característica muy especial, tenía una parte sentimental adentro, que era muy cariñosa, era muy sensible al entorno, y eso fue parte de su formación, que la llevó primero a estudiar en la UNAM, en la universidad, que no era muy común viniendo una niña de una escuela de monjas. Yo creo que toda esa inquietud le nace de la convivencia tan cercana que tuvo tanto con María Eugenia, su mamá, como conmigo. Cuando Carla tenía solo 9 años, participó en un concurso de poesía sobre el 14 de febrero en su escuela. Se leyeron varios poemas y el de Carla resultó ganador. Me acuerdo que era un concurso sobre el 14 de febrero, muy romántico el concurso, y escribí este poema. Y sí, efectivamente en la escuela se leyeron varios y gané, y el premio era que mi poema estaba pegado en un gran pizarrón que estaba en el patio principal, y ahí estuvo mi poema todo febrero. Y lo que me impresiona mucho es que cuando tenía mi edad, ella pues ganó un concurso de política, que hizo un poema y entonces pues ganó. Carla ha sabido compaginar los retos que implica el ser una escritora de tiempo completo con ser mamá, muy amorosa y dedicada a sus hijos, también de tiempo completo. Muy cariñosa, muy intuitiva, muy buena hija. Con mamá, muy pegada a sus hijos. Por ahí me está haciendo una ceñita su hija que dice de 10.
está con ellos en todos los momentos con calidad, que eso es lo importante. Normalmente Leo escribe en su cama cuando nosotros también nos dormimos ahí mientras vemos una película. Y pues cuando la veo, pues a veces como que me pongo feliz por ella porque la veo escribiendo y pues me pongo feliz porque es su trabajo. Entonces va a avanzar mucho y nos va a poder hacer cosas. Y pues, nos va a comprar y todo. Muy buena onda. Es muy buena onda porque La amo aunque me regañe un poco porque hago unas cosas malas. En las noches nos hace torito porque nos unimos en ella y le hace así para que nos caigamos así. Y algunas veces te voltea así. Pues la verdad es que es muy divertida, es amorosa, elegante, simpática, pues nos ama y también a las mascotas y pues cada vez que nos vamos con nuestro papá nos marca, nos hace cosas y ya cuando regresamos nos hace unas quesadillas muy ricas. pues siempre le pregunto que me cuente de más o menos qué se trata y de lo que me cuenta siempre me encanta. O sea, digo que tiene muchísimas ideas muy padres y pues no sé de dónde las saca porque no sé, está loca. Siempre lo digo, Carla es como la Mujer Maravilla, entonces como amiga lo que provoca es mucha ternura, mucho asombro ante todas sus habilidades, que son muchas. Una tremenda mamá, padrísima, amiga, es una gran escritora y además tiene un sentido muy especial de lo que de transmitir esa pasión que ella tiene por la literatura. Y eso lo hace a través de su programa de radio y lo hace a través del estudio. El oficio de escritora es un oficio muy celoso que exige dedicación durante largas horas del día y de la noche. Como muchas otras mujeres escritoras, ha tenido que vencer muchas dificultades por ser mujeres. Carla, además de atender a sus hijos y escribir muchas horas al día, da clases, dicta conferencias y tiene un programa de radio donde despierta el interés por obras literarias. Escribir no deja, definitivamente tengo que hacer otras cosas como dar clases, etcétera, pero creo que ellos nunca me dijeron que no, que hiciera lo que quería siempre y cuando fuera algo que disfrutara y que me gustara y que fuera buena. Creo que el elemento, como lo dicen en algún libro por ahí que leí, es este elemento mágico para descubrir qué vienes a hacer esta vida, es algo que te guste, pero que no solo te guste hacer, no solo algo que te guste, no solo que no te es algo que te guste, pero además en lo que tienes que ser bueno, es la clave, que hagas lo que te gusta y que seas bueno, y el único resultado para lograr eso pues es trabajando. La filosofía de nuestra familia era que hicieran lo que ellos quisieran, en materia profesional me refiero. Nunca influimos, ni mi esposa ni yo, en que fuera o tomara una carrera cómoda, que no representara esfuerzo. No, la dejamos volar y ella escogió, sin influencia de nuestra parte, el primero estudiar letras en UNAM, su maestría para finalizar con su doctorado, pero fue una decisión totalmente propia. Creo que todavía las mujeres, y sobre todo las mujeres que tienen que vencer las dificultades de atender una familia, de imponerse como persona inteligente en un medio
que muchas veces no las comprende. Eso es algo que yo creo que ella ha tenido que enfrentar también, pero que ha salido adelante. Ahí está su obra, ahí está sus méritos ya probados. Los obstáculos más grandes a los que se enfrenta Carla tienen mucho que ver con el hecho de ser mujer y con el hecho de ser una mujer muy guapa, que muchos podrían pensar que es una ventaja, pero en realidad puede funcionar en tu contra. Las escritoras que tenemos apariencia física más bien normal o chistosa suelen tomarnos más en cuenta que a las mujeres realmente guapas, porque piensan que no se puede conjugar la belleza y la inteligencia literaria, y Carla tiene las dos cosas. Desde los 9 años empezó a escribir su diario. Todos los días escribía su sueño de la madrugada anterior y por las noches, antes de dormir, escribía sus vivencias y experiencias de ese día. Así, durante 20 años, Carla guarda con mucho cariño esos diarios. Creo que de entonces para acá es distinto. Como te dije antes, tenía yo un diario, muchos diarios, era uno por año, y se me volvió un hábito escribir todos los días. Amanecía, escribía mis sueños, y luego en la noche regresaba y escribía lo que me había sucedido durante el día, alguna que otra reflexión, y se me hizo hábito pues por más de 20 años. Hoy en día no escribo diario como tal, más que nada pues escribo novela, cuento, y sí, más que nada lo siento una obligación ahorita, no obligación en el sentido de que me cueste, sino si no te sientas a escribir, pues no hay forma de, suena redundante, de escribir, lo mismo que leer. Creo que si no lees, no escribes, si no escribes, no lees, y hay que hacerlo todos los días. Yo creo que ella desde niña sabía que iba a escribir, sabía que había nacido para eso, y por eso pues escribía esos diarios y esos muchos textos que andan por ahí en sus papeles guardados, y que un día alguien los publicará, ¿no? Carla se ha caracterizado por ser una escritora de una enorme creatividad. Cuando le preguntan de dónde saca su inspiración y si tiene una musa o muso, ella responde que eso es un mito. Carla es una soñadora que construye y ayuda a muchos a construir sus sueños. Y así como recibió una gran inspiración de su mamá para escribir, también alienta a sus hijos y a otras personas a que sean buenos lectores. Y, ¿por qué no?, buenos escritores también. Muchas veces me preguntan sobre el muso o la musa literaria que te da inspiración, y yo siempre digo que no existe, es una falacia, que todos los días hay que sentarte a escribir, y así es como te llega la inspiración, que como dije antes, no creo que sea una especie de inspiración, sino de trabajo, como cualquier otro oficio. Hay que hacer las cosas todos los días, y es la única forma de escribir, trabajando a diario. Yo creo que la conozco hace unos cuantos siglos, pero bueno, ya más en este tiempo hará como unos, no sé, 5 o 10 años, no puedo medir bien el tiempo. Pero sí, desde que la conocí, aprecié su interés en la literatura, su vocación, que más que nada, y la posibilidad de que siempre pueda producir obras mejores, y eso que hace realmente a un artista, a un escritor, nunca estar satisfecho con lo que se logra, sin buscar algo más, ¿no? Y esa es una virtud que me parece imprescindible para la creación de cualquier tipo de obra, ¿no? Pero sobre todo en la literatura. De chiquita escribía cuentos de un ratón que entraba a la casa, se comía todo, cuentos de hadas, cuentos de príncipes, luego estuvo más grandecita y eran los príncipes, historias bellísimas que quieren que les diga yo como mamá, tiene un corazón hermoso, y la imaginación se iba y se le iba y se le iba, y todo eso escribía, de todo lo que ella creaba aquí. A lo mejor tomaba un personaje
como le digo, del ratón o el gato o el perro, y de ahí se soltaba a hacer cuentos. Me ha contado muchos y los de chiquita me encantan porque, no sé, siento que era como yo, más o menos, y que escribía así cosas. Pues escribo muchos cuentos, pero, o sea, no escribo tanto, más bien hago más videos. Pero, pues sí, me gusta mucho escribir cuentos de, o sea, como ficción, porque es como, no sé, algo que te imaginas y puede ser muy divertido. Y pues así, que te rías, que sea divertido de ficción. Mi mamá de niña me decía que era mucho más interesante leer un libro que ver una película, por ejemplo, porque usas la imaginación, y yo creo que no hay niño que no tenga imaginación, y es un gran recurso que ellos pueden hacer mucho más útil en su vida si siguen leyendo y por lo tanto imaginando. Y bueno, además aprendes muchas cosas. Yo les digo a mis hijos, lean porque en serio los va a hacer más inteligentes, y no solo eso, se vuelven sensibles ante lo que les rodea, ante este mundo, como bien tú dices, electrónico. Siempre les digo, recurran al libro, recurran a las hojas, huélanlo, ráyenlo, tachen, no las letras de aquí, sino hagan sus notas, y eso enriquece muchísimo, además como experiencia. El tener un libro en las manos es toda una experiencia, creo. En 2013 salió a la venta su primera novela, Rímel. Esta es una obra muy peculiar que trata sobre estados psicológicos alterados y porque está escrita en segunda persona. El título Rímel se refiere más que a una cuestión estética a un asunto visual, de perspectiva, de subjetividad, al hecho de que cada persona percibe su realidad de una manera única y personal. Carla sabe también por experiencia propia que todo ser humano posee un soundtrack de su vida. Es un libro muy novedoso en cierto sentido porque es experimental al tratar un tema no muy frecuentado. Tiene características a veces de un thriller, a veces de una novela psicológica. Trata relaciones interpersonales, sobre todo entre hermanos que están ligados no solo por los genes, sino también por ciertas visiones de la realidad. Eso hace que la novela sea compleja y que trate cosas que le interesan de muchas maneras distintas a muchos tipos de lectores, ¿no? Pues yo había escrito puros cuentos y para mí era un gran reto escribir novela. Yo le preguntaba a mis amigos novelistas que cómo le hacían para escribir una novela, y ellos me contestaban, ¿cómo le haces tú para escribir cuentos? Hoy en día entiendo eso. No he vuelto a escribir cuento y me parece más difícil que una novela. Y yo tenía una idea en la mente que tenía que ver con el ambiente familiar. Me pasa mucho que me decían que yo inventaba cosas de niña, que eso no había pasado. Y yo pienso que cuando hay algún evento familiar, si yo le pregunto, por ejemplo, a mi prima o a mi hermano, ¿cómo vivió esa comida en la que escuchamos la misma música, comimos lo mismo, estuvimos con las mismas personas? La otra persona me cuenta algo totalmente distinto a lo que yo viví. Claro, cuando les cuento mi escena o lo que yo viví o lo que yo pasé, pues me dicen, no estás inventando. Entonces de ahí parte la idea de Rímel, en la que cuento la historia de dos hermanos. La primera parte es cómo cuenta ella, Lisa, mi protagonista, toda su vida, y la segunda parte es la misma historia pero narrada por él, por Kim, el otro protagonista. Y es la misma historia contada desde dos puntos de vista distintos. Cada quien tiene su forma de ver la vida, su verdad, su forma de ser, y que no puede ser juzgada, ya que cada uno la crea o la recrea como quiere y como puede. Para empezar, el talento de Carla era notorio desde la primera página que leí.
Y por otro lado, porque yo sé lo difícil que es lograr publicar y lograr entrar en un mundo que es un mundo básicamente masculino, con algunas excepciones, pero es un mundo muy masculino. Y Carla me cayó muy bien, pero sobre todo su talento, la frescura de su voz, que era femenina, pero a la vez con muchísimo humor, con muchísima inteligencia y con un sentido muy distinto, muy singular de lo que es un libro o una novela, y la verdad es que me fascinó. Tiene muchísimo humor ácido, tiene muchísima inteligencia, mucha frescura, y es una voz singular que no se parece a la de muchas otras personas. También tiene un entendimiento bastante particular de la psicología de los hombres y las mujeres que me gusta mucho. A mí lo que más me gustó, por ejemplo, de Rimmel es que mezcla párrafos de canciones más de mi generación, ¿no? En la casa, en la familia somos muy dados a la música. Entonces intercala partes de canciones rockeros de los 80s principalmente, y esto hace también que la novela se convierta no tan árida como partes sí la son. Porque creo que, bueno, los seres humanos, o por lo menos yo, todo el día, o por lo menos muchas horas del día traigo una canción en la cabeza que está sonando, depende si la oí o me acordé de ella. Entonces, con la música yo quería que mis personajes se sintieran mucho más reales. Entonces, yo hablo las canciones que traen en la cabeza mis personajes. Sobre todo, ella todo el tiempo tiene audífonos, no solo para escuchar sus canciones favoritas, sino también un tipo de evasión de la realidad. Y sí, creo que la música es un disfrute total, pero también es evasión. Y bueno, me encanta la música. Y pues creo que ahí estoy muy yo en mi personaje en cuanto a que todo el día está con una canción en la cabeza. Yo me quedé, como dicen los chavos, de A6, ¿no? Lo leía y decía, no puede ser cómo llevó esa historia, cómo la llevó desde un principio a fin. Me encantó y claro que lo recomiendo. Creo que es una escritora sobre todo muy exigente consigo misma, muy trabajadora, apasionada con lo que hace, queriendo ser siempre mejor, perfeccionista en cierto sentido, y eso hace que su escritura sea una escritura muy depurada. Trata de buscar expresar sus ideas de la manera más clara y al mismo tiempo mejor lograda desde el punto de vista estilístico, ¿no? La Guerra de los Sueños es mi cuento, el primero y mi favorito, tal vez por la nostalgia que tiene para mí ese primer momento de acercarme a un cuento publicable, digamos, y es el único cuento que releo. Los demás no los vuelvo a tocar porque soy muy autocrítica y no me gusta releerme. Sin embargo, ese cuento sí, algo tiene que lo sigo trabajando. Para Carla Zárate, como para otros autores, el oficio de escritora exige siempre el haber leído mucho y dedicarse al trabajo de manera ordenada y constante todos los días de la vida. Una de sus principales fuentes de inspiración son sus sueños, y en otro sentido del término, Carla es una soñadora que construye sus proyectos y ayuda a otros a construirlos. Todas las cosas hay que hacerlas, y eso exige tesón, exige trabajo, exige dedicación y entrega al arte, a la literatura. Entonces, se nace y se hace, y es el proceso en que yo creo que ella está. No solo nació, sino se hace, se está haciendo. Lo que hizo Carla fue de manera muy inteligente ir construyendo una carrera desde la más temprana edad, a través de los conocimientos que fue adquiriendo, a través de la práctica constante en sus diarios, sus cuentos, la novela que siempre estuvo como planeando en su cabeza, y
Y entonces me parece que es bien importante tomar a Carla como un ejemplo de una carrera construida desde la más temprana edad, y así los papás y las mamás pueden enseñarles a sus hijos, yo que me dedico a la literatura infantil y juvenil, enseñarles a los niños que así es como se construye una carrera literaria. Carla es obsesiva y autocrítica con su obra, a tal grado que nunca relee los libros que ya publicó, excepto su primer cuento. Obsesiva compulsiva, totalmente. Y eso a veces es una limitante importante que no me deja continuar con lo que estoy escribiendo. Pues sí, todo el mundo quiere entregar la novela perfecta y pues no existe. Y eso es lo que más me cuesta, creo. Soy muy autocrítica por algo, no me leo nunca, no me releo nunca. Es una mujer que todo el tiempo está buscando mejorar, aprender más, y me causa mucha ternura porque creo que es alguien que es tan modesta que no se da cuenta del asombro que provoca en toda la gente a su alrededor por ser además tan linda y tan buena persona. Entonces, sí, la Mujer Maravilla, sin duda. Estoy trabajando en una novela que me ha costado muchísimo porque la empecé a escribir, como les dije antes, cuando estaba estudiando el doctorado y fue difícil juntar la parte académica con la creativa. La puse en pausa al escribir mi tesis doctoral y ahorita la estoy pues ya casi terminando y dicen que la segunda novela es la más difícil o todas, no sé, pero sí me está costando mucho trabajo, pero vuelvo a lo mismo, es un reto más, no quiero hacer otra cosa. Y creo en esta novela, pues sí, hay un público que me está esperando y que me dicen que cuando viene la novela, que si es una saga, que si tiene que ver con Rimmel. No tiene que ver con Rimmel, es otra cosa distinta. Y pues sí, es un reto todos los días, terminar una cuartilla, un capítulo, tratar de terminar de configurar mis personajes. Pero ahí va. Yo creo que está ahorita en la etapa de construir, ¿no? De construir esos sueños, esas realidades. Y que estoy seguro que lo va a lograr. No me cabe la menor duda, pero todavía no culmina su etapa de construyendo, ¿no? Yo creo que está incipiente todavía, tiene mucho camino que recorrer. Y bueno, pero sí la parte de soñadora siempre lo fue. Rimmel, que tiene muchas cosas de creatividad propia, y creo que es una novela lograda y que tiene toda una... es decir, me sigue gustando, me sigue pareciendo una obra interesante, importante. Pero como siempre, como dicen los artistas, uno siempre se queda con la obra que está por hacer. Creo que se va a proyectar muchísimo hacia afuera de México, no solo en México, sino que va a tener una carrera internacional en la literatura.